¿Cuántos se gozan, hermanos, por este servicio a nuestro Dios? Alabado sea nuestro Dios. Pueden sentarse, siéntense, hermanos. Ya estuvieron un ratito de pie. Bendito Dios. Santo es nuestro Dios. ¿Cuántos se gozan por lo que Dios está haciendo en cada una de nuestras vidas? Bendito Dios. Nos gozamos cada día por lo que Dios hace en nuestras vidas. Aunque a veces en nuestras vidas hay aflicciones, quizás vienen momentos de lucha, momentos de prueba, perdón, cerré aquí el cajón, momentos de prueba, pero la Biblia dice que el Señor Jesús ya nos lo había dicho, ¿no? Nos había puesto ya alertas, nos dijo: en el mundo sufriréis aflicciones, pero no se preocupen porque yo he vencido al mundo, dijo el Señor. Y dice: y yo estaré con vosotros todos los días. Amén. Entonces Dios es bueno. Dios siempre sabe nuestras necesidades. Dios siempre sabe de qué tenemos necesidad. Dios siempre sabe qué hay en nuestro corazón, qué necesidades hay en nuestros corazones. Como decía nuestro hermano Alan, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, y el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque hay veces que hay cosas en nuestro corazón que las guardamos muy adentro, o pensamos que ya se nos olvidaron, pero cuando Dios nos las recuerda, cuando el Espíritu Santo estamos orando y el Espíritu Santo nos recuerda que le pidamos a Dios por alguna específica necesidad o por algo que hay en nuestro corazón, algo que aconteció en nuestra vida, ahí es donde recordamos y ahí es donde comenzamos a orarle a Dios con más énfasis, con más ganas de que sí es cierto, Señor, esto me pasó hace 30 años, Señor, cuando yo era niño, cuando yo era un adolescente, y ahora que estoy en ti, Señor, necesito ser libre de eso, porque por eso Dios a veces nos recuerda, y el Espíritu Santo ora por nosotros, gime el Espíritu Santo para que podamos ser libres y podamos ser delante de Dios, podamos estar con toda libertad en nuestra vida, en el cristianismo, en nuestro caminar en Cristo. Pero hoy en día, en esta mediodía, el Señor puso en mi corazón, el título de este mediodía es: que no mengue tu fe. Y obviamente hay muchos tipos de fe. Hay muchos tipos de fe donde tenemos fe que venimos al servicio hoy y vamos a llegar a casa, o salimos a la tienda corriendo, ahorita vengo, y vamos a la tienda y tenemos la fe de que vamos a regresar a casa, pero no sabemos qué pueda acontecer, aunque sea de una esquina a otra, aunque sea de una casa a otra, no sabemos qué puede acontecer. Pero hoy el Señor quiere hablar a nuestras vidas de que no mengue nuestra fe, pero en el Señor. Que no mengue la fe que nosotros tenemos en nuestro corazón, pero en el Señor. Dice la Biblia que Él puso una medida de fe en cada uno de nosotros, y es de nosotros que esa medida de fe siga creciendo en nuestras vidas. ¿Para qué? ¿Para qué queremos que siga creciendo en nuestras vidas? Para que con convicción, con certeza, con seguridad, cuando hablemos del Señor, hablemos con esa certeza y con esa seguridad de que Él hace lo que dijo que iba a hacer, de que Él hace lo que dijo que está haciendo, y de que Él va a venir porque dijo que Él va a venir un día por nosotros. Porque si Él lo dijo, Él lo va a hacer, Él lo va a cumplir. Si Él un día te dio una promesa a ti, hermano, hermana, si un día te dijo que Dios te va a usar en cierta área, en cierta manera, en cierto ministerio, y si tú piensas que eso ya tiene 5 años, 6 años, 7 años, 10 años, Él lo va a hacer en tu vida. No te preocupes, tú sigue adelante, que no mengue tu fe en el Señor, que no mengue la fe en el Señor, que las promesas que Dios dio para tu vida, lo que Dios un día habló a tu vida, que no mengue esa fe en el Señor, que no mengue para tu vida eso. Porque oye, eso es lo que el Señor quiere hablarnos. Y quiero pedirte que vayas conmigo a Primera de Reyes, capítulo 17. Vamos a estar leyendo. Bendito sea Dios, alabado sea nuestro Dios, gloria a su nombre. No deje de adorar y alabar a nuestro Dios.
no se quede tan pensativo diciendo: sí, Señor, me vas a hablar hoy. Me vas a hablar hoy, Señor, porque en mi fe estaba menguando, porque estaba pensando, Señor, otras cosas. Quizás ya no pienso en ti como pensaba antes, cada vez que me despertaba. Mis pensamientos eras tú. Mis pensamientos era buscarte, Señor, de mañana. Mis pensamientos era acostarme contigo, Señor, hablando contigo. Bendito sea Dios. Dice la Biblia en Primera de Reyes, capítulo 17, del versículo 1 al 16. Voy a estar leyendo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con el poder del Espíritu Santo. Y dice así: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Gaalad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Bendito sea Dios. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te alimenten ahí. Bendito sea Dios. Y él fue, hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Y sigue diciendo la palabra: pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. He aquí yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y solamente un puñado de harina tengo, un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Bendito sea Dios. Si Dios dijo, Él hará. Si Dios lo prometió, Él lo cumplirá. Bendito sea Dios. Y no importa quién seas, no importa cómo te vistas, no importa qué hayas hecho en tu pasado, pero mientras Dios sea hablando, mientras Dios esté en ti y sea hablando a través de ti, si Dios dijo, Dios lo hará. Y en este caso vemos a este hombre, un hombre que salió de la nada, por decirlo así, un hombre donde nos vamos a la Biblia, donde vamos quizás a la historia, donde vamos a, gracias hijo, donde vamos
con los historiadores a ver de dónde venía Elías Tisbita, y lo que solo lo encontramos es que se llamaba Elías y le decían Tisbita porque era de una región que se llamaba Tisba, y algunos les dicen Tisberios, y no tenemos más, por decirlo así, más quién fueron sus padres, de cuál generación fue él, o de cuál descendencia, y quizás podemos nosotros identificarnos con este varón. Usted que me está oyendo, usted que me está viendo, quizás se puede identificar, porque Dios nos saca de la nada, hermano. Dios nos levanta de la nada cuando pensábamos que no éramos nada, cuando pensábamos que no podíamos hablar, cuando pensábamos que no podíamos compartir la palabra, cuando pensábamos que no podíamos hablar de Dios o aún danzar para Dios. Dios le place cambiar nuestros pensamientos, cambiar nuestra mente, cambiar nuestro corazón, y ahora lo hacemos para Él, para su gloria y para su honra, porque Él ha sido bueno con nosotros. Y Dios nos levanta, y a veces quizá la gente puede decir: ¿y de dónde salió ese salmista? ¿Y de dónde salió ese que toca el piano tan bonito? ¿Y de dónde salió ese que toca la batería? ¿Y de dónde salió ese que canta tan bonito? ¿De dónde salió ese que predica tan bonito? Mira qué bonito danzan en esa congregación. ¿De dónde salió? Pues yo no sé, porque a Dios le plació, hermano. Yo no sé de dónde lo sacó a usted, pero a Dios le plació traerlo a este lugar. Yo no sé lo que usted ha pasado en su vida, pero a Dios le plació que usted estuviera aquí en este lugar. Y a Dios le ha placido que usted sea quien usted es, porque usted lo quiere llevar más allá de lo que usted se imagina. Por eso Dios hoy nos habla en nuestras vidas y nos dice: que no mengue tu fe, que no mengue tu fe en quién eres delante de Dios, en quién eres para Dios. Bendito sea su nombre. Por ejemplo, yo puse en mis notas, porque yo le puedo hablar de ejemplos que yo, de cosas, de acontecimientos que han sido en mi vida, que han ocurrido en mi vida. Yo no le puedo hablar de acontecimientos de usted quizás, pero yo, porque los he visto, yo porque los he vivido, yo porque he estado allí, y muy cortamente le quiero dar un testimonio cómo Dios hace unos años nos permite obtener una casa, y donde mi esposa y yo no teníamos trabajo, donde mi esposa y yo no teníamos cómo mostrar talones de cheque, cuánto ganábamos, cuánto entraba en nuestra cuenta del banco, y aún así pudimos obtener esta casa. Y los que ustedes saben, cuando vas a ir a comprar una casa o compras, te revisan el banco, te revisan dónde estás trabajando, te revisan cuánto ganas, te revisan cuánto te gastas, te revisan cuánto entra a tu cuenta de banco, para ver si puedes hacer el pago, aunque tu crédito sea bueno. De todos modos, son requisitos que el banco tiene que seguir. Y a nosotros, mientras en ese tiempo, primero que nada fuimos para México a visitar a mi mamá, una hermana, y cuando andábamos en México, pues nos corren del trabajo los dos. Y no nos corrieron porque nos fuimos sin permiso, ni porque nos fuimos mal, sino que solamente pues a Dios le plació, o ni porque éramos malos trabajadores, pero a Dios le plació para que pudiéramos ver su gloria, para que hoy yo estuviera a usted hablándole de este testimonio. Y estábamos en medio de los requisitos de comprar esa casa, y nos mandan un texto y nos dicen: ya no los vamos a ocupar cuando regresen. Y pensamos y dijimos: bueno, nosotros necesitamos talones de cheque para mostrar, para poder obtener la casa, si no todo, pues el trato, todo se va a caer. Pero estábamos de visita con la familia y pensamos, dijimos: bueno, pero nuestro Dios es grande. Nosotros estamos de vacaciones, estamos visitando a mi madre y todo, eso no nos va a afligir. ¿Por qué nos va a afligir eso si mi Dios es el dueño del oro y la plata? No lo digo yo, dice su palabra. Y estuvimos tranquilos y todo.
Y en ese mismo tiempo, los dos pasaportes de mis hijos, de Saúl y David, estaban expirados. Y yo los había visto allá y dije, bueno, mi Dios es grande. No me voy a echar a perder este tiempo con mi madre, con mis hermanos, porque los pasaportes están expirados. Eso ya Dios lo lidiará cuando estemos allí para pasar, porque mi Dios es grande. Y todo pasó, y llegamos y pasamos ahí, llegamos al aeropuerto, pasamos y volamos hasta acá, le enseñamos al oficial los pasaportes y todo, y haga de cuenta que como si no estuvieran expirados, pásenle todos, tranquilos. Y cuando pasamos, iba pensando y diciendo, mi Dios es grande, mi Dios es grande. Y cuando llegamos acá y cuando ya pasó todas las cosas, todo el papeleo y esto y lo otro, y nomás nos llamaron y nos dijeron cuándo vienen a firmar. 3 meses de proceso. Pero no nos pidieron nada de papeleo del banco, ni si estábamos trabajando, ni esto y lo otro y aquello, porque mi Dios es grande, hermano. Porque su palabra dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Porque nuestro Dios es grande. Pero hermano, ahora, hoy en día, y no solamente voy a hablar de nosotros, porque no es aquí en esta iglesia, porque mire qué bonito se ve que cada día vamos llegando más y más hermanos a congregarnos a este lugar. Pero mundialmente, hermano, hay mucha gente que está apartándose de la fe, de una fe que un día predicaron la palabra de Dios, apartándose de una fe donde un día estuvieron detrás de un piano adorando y alabando a Dios, detrás de una batería, detrás de un saxofón, una guitarra, adorando y alabando a Dios, pero ellos menguaron en su fe, hermano, y aún hasta quizás han perdido su fe en el Señor. Y se han apartado y antes le servían a Dios y ahora ya no le sirven, ya no le quieren servir a Dios. Porque cosas han acontecido en su vida, porque quizás un día un líder, quizás un día un pastor, quizás alguien dijo una palabra equivocada y se molestaron y se ofendieron y se agüitaron, o les pasaron ciertos acontecimientos, no solamente en la iglesia, sino en su vida personal, y aún se atrevían a decirle, no, que Dios es grande, no, que yo soy hijo de Dios, no, que esto y lo otro, no, que esto y aquello, y no, yo ya no voy a ir, no, yo ya no, Dios no se fija en mí, no, Dios me prometió hace años que yo iba a hacer esto en el Señor, y no, yo no veo la puerta. Y todo eso, hermano, son tiempos que Dios permite para que crezca nuestra fe, para que aumente nuestra fe, para moldear nuestro carácter, para ayudarnos a madurar en el Señor. Hay muchos pasajes en la Biblia de cómo Dios les decía a los discípulos, uno que todos no sabemos. Cuando el Señor vino con Pedro y le hizo esta pregunta: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Y le vuelve a decir: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Oh, apacienta mis corderos. Muchos lo aplican así porque Dios le preguntó tantas veces, para dejarle saber de que si en verdad me amas tanto como para aguantar a los que te voy a dejar, como para aguantar a ser uno de los líderes, no el primer papa de la iglesia, pero uno de los líderes de la iglesia de Jesucristo, para ayudarlos, para dirigir la iglesia de Cristo. ¿Me amas con tanto amor como para eso? Como para aguantar el carácter de los que vengan a decirte: no, pero esto no es así, no, pero esto es acá, no, pero esto es... No. Pero muchos se han apartado de la fe. Muchos han menguado en su fe.
Aún la iglesia, hermano, ¿cómo vemos en los tiempos de nuestro Señor Jesús? Cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos en el aposento alto, hermano. Viene el Espíritu Santo sobre ellos. Usted se sabe esa escritura. Y para los que no se la saben, el libro de los Hechos capítulo 2, léala en su casa. Cómo Dios derrama de su Espíritu Santo, cómo fueron embestidos de poder. Y comienzan a predicar el evangelio, un evangelio de poder, un evangelio de convicción, un evangelio de fe, un evangelio de que lo que decían ellos estaban convencidos porque ellos habían visto al Señor, ellos habían vivido con el Señor, ellos habían caminado con el Señor, hermano. Y ellos le decían a la gente y la gente se convertía a Jesucristo. La gente dejaba de hacer el pecado y querían ser como los de la iglesia, querían ser como los del camino, así les llamaban de primero. Porque ellos iban en el camino predicando el evangelio, así como los que andan aquí afuera los domingos a las 12, ahí en el camino, que no le tienen miedo a los trailers que pasan a 100 millas por hora. Así predicaban el evangelio, así le hablaban a la gente. Y esos hombres seguían, y esos hombres revolucionaron el mundo. Dijeran por ahí en nuestro español, ¿no? Hicieron una revuelta en todo el mundo para predicar el nombre del Señor Jesucristo, para decirles que Jesucristo era el Hijo de Dios. Y dice la Biblia, hermano, que ellos iban a donde entraban, a donde iban, oraban y la gente era sanada. Sanaban a los enfermos, porque Jesús les había dado ese poder, el mismo poder que usted y yo tenemos, hermano. Pero entonces estos hombres mueren. Esta generación de los discípulos, de todos esos hombres, de los que hicieron, esos discípulos que hicieron a otros discípulos, a Timoteo, que hicieron a Santiago, que todos esos hombres fueron a muchos lugares, hicieron discípulos, y entonces la iglesia comienza a crecer, el evangelio de Jesucristo comienza a crecer. Pero esos hombres tuvieron que morir en su tiempo. Y comenzó a menguar la fe, comenzó a menguar la gente que en realidad había vivido con Jesús mano a mano, habían comido con Él, habían estado con Él. Y ahora era por fe, ahora la gente tenía que creer en que Jesucristo había venido aquí a la tierra a caminar por la palabra de ellos, por el evangelio y aún por las señales, los prodigios y milagros que Dios hacía a través de ellos. Bendito sea Dios. Y eso, ahí cuando esos hombres dice que murieron, que se terminó en el año 325 después de Cristo, más o menos. Ahí nace la Iglesia Católica, porque el emperador Constantino quiso unir el cristianismo con el imperio romano, porque él había visto que el cristianismo tenía mucha gente lo seguía, muchos seguidores, tenía un gran poder con la gente el cristianismo. Y entonces este emperador los quiere unir para que tuviera más poder el gobierno, porque tenían los cristianos. Y él los quiere unir, y él comienza a hablar con los líderes cristianos para él ganar más poder, más gente. Y quizás, no dice la historia, pero quizás él les dijo: no, yo también voy a ser como ustedes, yo también voy a ser religioso.
Y sí, ese hombre era religioso, pero ese hombre adoraba a dioses paganos. No, nunca llegó a convertirse al cristianismo, solamente a creer en Jesucristo solamente. Así dice la historia. Y por eso, como este hombre nunca se convirtió al cristianismo, entonces estaba como por mitad y mitad. Y ahí nació la Iglesia Católica Romana. Después, en el año 1517, fíjese bien, hace unos 505 años, el 31 de octubre van a ser exactamente 505 años de este año. Martín Lutero, un monje católico, publicó sus críticas a la Iglesia Católica como el cobro de indulgencias o el abuso de poder del Papa, porque Constantino había puesto a un líder que le había llamado Papa para que dirigiera la iglesia, y Constantino iba a dirigir el gobierno. Y allí comienzan a esconder la palabra de Dios. Comienzan a esconder los escritos del apóstol Pablo, comienzan a esconder los escritos de Timoteo, los escritos que Pablo le hizo a Timoteo, comienzan a esconder todos los escritos de la palabra de Dios que habían dejado los apóstoles, los discípulos de Dios. ¿Y quién los escondió? Pues el gobierno. Pero como el gobierno era junto con el cristianismo, comenzaron a esconderlo y no permitían que la gente leyera la palabra de Dios. Es más, era contra la ley en ese tiempo leer la palabra de Dios. Solamente la iglesia la tenía algunas copias y estaban escritas en latín, donde en muchos lugares la gente no hablaba obviamente latín, eso no la podían leer. Pero llega este hombre, Martín Lutero, en 1517, comienza a leer la palabra de Dios. Y este hombre, se dice que de chico sus padres querían que fuera un abogado. Y dice que no le encontró el gusto a ser abogado, no le encontró. Pero dice que una vez él estaba en un lugar y cayó un rayo por ahí cerca de él, y él se encomendó a Santa María, quién sabe qué, y ahí prometió él que iba a seguir la iglesia, que se iba a ser monje católico, y lo hizo. Pero cuando comienza a leer la palabra de Dios, comienza a ver lo que ellos estaban practicando dentro de la iglesia, y no se le hacía que concordaba con la palabra de Dios. Y este hombre logró entender que en la palabra la gente, el justo, solamente por la fe vivirá. ¿Por la fe en quién? En Jesucristo. No por la fe en las indulgencias, no por la fe en un hombre, no por la fe en nada, sino que en el Señor Jesucristo, el justo, por la fe vivirá. Y dice la historia que él hizo 95 tesis. Y esas 95 tesis las clavó en la iglesia católica en Wittenberg, Alemania. Fue y las clavó en la puerta, no con el fin de estar en contra, no con el fin de debatir. Lo hizo con el fin de que estaban allí para que alguno de los líderes de la iglesia pudiera sentarse con él y pudieran platicar de las 95 preguntas o tesis que él tenía, para que le pudieran hacer entender qué era en verdad la palabra de Dios. Y como ellos vieron que él tenía la razón, ellos vieron que la iglesia se había desviado de lo que verdaderamente era el evangelio de Cristo, se molestaron y lo excomulgaron o lo corrieron. En 1520 lo corrieron de la iglesia
Y él se dio a la tarea. En ese tiempo, para hacer paréntesis, nació la imprenta. Él se dio a la tarea de decir que toda la gente pueda leer la palabra de Dios, que toda la gente pueda entender lo que Dios quiere para cada persona individualmente. Y se dio la tarea, hermanos, de traducir la palabra de Dios del latín al alemán. Y como estaban haciendo la imprenta, secretamente comenzaron a hacer miles y miles y miles y miles de Biblias en alemán. Y la gente comenzó a leer la palabra de Dios. La gente comenzó a entender quién era Dios. La gente comenzó a tener la revelación de Dios en sus manos para que pudieran entender quién es Dios en sus vidas. Tanta historia. ¿Y eso qué tiene que ver con la escritura que leímos? ¿Eso qué tiene que ver, hermano, con que Elías llega a Sarepta y se encuentra una viuda y Dios lo manda y le dice que esa viuda le va a dar de comer? ¿Qué tiene que ver toda esa historia? Porque Dios manda cada vez juicio. Dios permite esos tiempos, porque en ese tiempo de Elías, en lo que leímos, dice la Biblia en Primera de Reyes capítulo 16, 29, dice que comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Sobre Israel era el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Dios, más que todos los que reinaron antes que él, hermano. Este rey reinaba en el pueblo de Dios. Hizo lo malo ante los ojos de Dios, más que todos atrás de él. Y Dios no le gustó, Dios se molestó. Y este hombre, este rey Acab, hermano, adoraba al Baal. Y ellos creían que Baal era el dios de la lluvia. Pues Dios le plació decirle a Elías: ¿sabes qué? Dile que no va a llover hasta que yo diga, dijo Jehová de los ejércitos. Para que este hombre Acab viera que su Dios no era el Dios de la lluvia, sino que Jehová de los ejércitos es el Dios de la lluvia, es el Dios de todo lo que hay en el mundo, hermano, es el Dios del universo, y Él hace como Él quiere. Por eso a Dios le plació detener la lluvia, hermano. Pero el pueblo de Israel estaba tras la idolatría. El pueblo de Israel, sus pensamientos estaban en otras cosas, no en las cosas del Dios verdadero, no en lo que Dios les había dicho que tenían que hacer siempre. ¿Cómo está la iglesia hoy en día? De verdad, ¿cómo está la iglesia hoy en día? ¿Cómo usted ve a sus alrededores, hermano? ¿Cómo usted ve que está ese poder, que la gente, mire, cuando estamos allá afuera, anuncios que dicen Cristo te ama, necesitas oración, estamos orando por ti? Es malo que lo pongamos y que lo tengamos y que estemos diciendo adiós, que los estemos invitando. Y la mayoría de la gente que pasa le da más recio. La mayoría de la gente que pasa se voltean para otro lado. La mayoría de la gente que pasa ni siquiera se detiene. ¿Nos dice eso algo, hermano? ¿Nos dice eso algo, que no hay respeto para la iglesia del Dios viviente? ¿Por qué? Quizás porque nosotros mismos no nos hemos dado a respetar con ellos, con nuestro testimonio, no con malas obras, no con malas cosas. Quizás porque ven en nosotros y nos dicen: mira, este es el que va a la iglesia todos los domingos y anda cabizbajo. No, que su Dios es grande. Se fijarán no nomás aquí afuera, sino en todo el mundo, en todo lugar.
Y quizás eso podemos compararlo como cuando esconden la palabra de Dios. Cuando no se leía, cuando no la podía leer la gente. Entonces, ¿qué pasó con los cristianos que venían de los apóstoles del Señor Jesucristo? Con los que de uno a uno le dijeron: mira, el Señor vive. Mira, yo caminé con Él. Mira, yo lo vi colgado en la cruz. Pero yo lo vi que al tercer día se nos apareció en un cuarto donde las puertas estaban cerradas. Y llegó mi Señor y dijo: pasa a vosotros. Yo lo vi. Así estamos nosotros, hermano. Quizás nosotros no lo vemos literalmente al Señor, pero podemos decir y dar testimonio y decir: yo vi con mis propios ojos que a mí me dieron una casa sin estar trabajando. Yo vi con mis propios ojos cómo un señor fue sanado de cáncer. Ya lo habían desahuciado para que se fuera a su casa a morir. Yo lo vi con mis propios ojos que el Señor lo sanó, hermano. Decimos así nosotros, le decimos cuando tocamos a la puerta a la gente, le decimos: Cristo te ama. Y lo ven en nuestros ojos que verdaderamente Cristo vive dentro de nosotros. O les decimos solamente porque nos dijo el pastor que hay que ir a evangelizar. Ver la convicción en nuestros ojos, hermano, que nuestros ojos son la ventana de nuestra alma, lo que hay dentro de nosotros. Y yo siempre les digo, cuando Pedro y Juan fueron, que iban a la oración al templo, la hermosa, que estaba ahí afuera, estaba un hombre paralítico. El Señor a mí me mostró eso una vez que estaba leyendo, que por eso Pedro le dijo: mírame a los ojos, mírame. No es por mí, no es porque soy Pedro, no es porque yo era amigo del Señor. Mírame a los ojos para que veas lo que te voy a decir. Es una gran verdad. Levántate en el nombre de Jesús. Y ese hombre se levantó y comenzó a testificar que Jesucristo era Dios. ¿Lo ven en nosotros, hermano? Porque el Señor mandó a Elías, porque la iglesia o porque el pueblo de Dios en ese tiempo todos estaban en otros pensamientos que eran lo menos, era lo de Dios. Seguían a los Baales, tenían lugares altos para adorar imágenes que no eran de Dios, que ellos sabían que hay un solo Dios verdadero, y ese era Jehová de los ejércitos. Ese es el Dios de la gloria, hermano. Pero ahí me muestra, hermano, aleluya, bendito sea Dios. Y haciendo un paréntesis para terminar con Lutero, la Biblia la hace en alemán, y entonces la gente comienza a leer la palabra de Dios y comienza a levantarse la fe de la gente en el Señor. Y los hermanos Juan Wesley y Charles Wesley, ellos de Alemania daban vueltas o hacían viajes aquí a los Estados Unidos para traernos el evangelio, la palabra de Dios, para predicar el evangelio a la gente. Y comenzaron a hacer la palabra de Dios. Ahora la tradujeron al inglés y luego después al español. Y entonces nosotros estamos aquí, ahora tenemos la palabra de Dios. Lo que Dios quiere para nuestras vidas lo podemos ahora leer. Ya no nos tienen que decir que tenemos que pagar para entrar al cielo, porque Jesucristo pagó por nosotros en la cruz del Calvario para que podamos entrar al cielo. Pero me llama la atención, hermano, mucho me llama la atención que esta mujer, la viuda de Sarepta, hermano, esa mujer era como usted, como yo éramos antes de conocer al Señor. No éramos del pueblo de Dios, no éramos del pueblo escogido. Esta mujer, la Biblia dice ahí que esta mujer lo vio a Elías, y Elías le dijo que le trajera un vaso de agua cuando había sequía, hermano. Y la hermana, la señora, la viuda fue y le iba a traer el vaso de agua y le dice: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella le respondió, fíjese lo que le dice en el versículo 12, capítulo 17, versículo 12. Ella respondió: vive Jehová, tu Dios,
No le dijo, vive Jehová, Dios. Si le hubiera dicho así, quizás era que ella conocía a Dios, al mismo Dios. Pero le dijo, vive Jehová, tu Dios, porque no era su Dios de ella. Ella no conocía a Dios. Quizás había escuchado hablar de Jehová. Quizás había escuchado hablar de Dios, el Dios de los cielos, Jehová de los ejércitos. Pero ellos adoraban ídolos paganos. Entonces ella le dice, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Porque había tanta sequía. Y dice que Elías dijo, hasta que Jehová haga llover sobre la tierra. No dijo que nomás ahí. Eso quiere decir que era mundialmente, que era sequía. Y esta mujer no tenía nada para comer, porque obviamente si hay sequía no hay árboles, no hay para comer, no hay para que las vacas coman, no hay carnita, no hay nada, no hay trabajo, no hay nada. Estaba pobre. Pero vamos a hacer un paréntesis, una mujer viuda. Una mujer viuda, hermano, que perdió a un ser querido y ese era su esposo. ¿Usted cree que le dolió tener una pérdida en casa, una pérdida de familiar? Oh, sí. Sí, seguro que estaba triste. Porque en ese tiempo las mujeres no tenían que andar trayendo la leña para la comida. Era el trabajo del varón. Ahora a ella le tocó andar haciendo el trabajo del varón porque no tenía un varón. Extrañaba a su esposo quizás. Se sentía mal. Tenía un hijo que mantener. Ella no podía ir a trabajar. Era viuda. Quizás andaba mal vestida. Quizás andaba mugrosa. Quizás la gente de ahí la veía y rápido la catalogaban. Oh, esa es la viuda del difunto fulano o sutano. Estaba en cierta manera marcada en su vida. Y nosotros antes de venir al Señor así estábamos marcados, hermano. Y no me diga que no, porque sí. Porque nosotros, hermanos, vivíamos haciendo el pecado. Estábamos muertos, dice la Biblia, nuestros delitos y pecados. Muertos caminantes, estábamos marcados. Nuestras vestimentas, hermano, espirituales, estaban sucias. Nosotros no nos veíamos bien delante de Dios. Pero a Dios le plació, hermano, mandar a Elías Tisbita con esa específica mujer. Con esa específica mujer, ¿para qué? Para que Dios fuera ahí personalmente a través de Elías, a hablarle a esa mujer, a bendecir a esa mujer. Cuando todo la iglesia o el pueblo de Israel, vamos a decir, todos estaban tranquilos, no adoraban a Dios, cabizbajos, no tenían la protección divina de Dios. Así estaba. Eso significa la sequía. Eso significa el que no haya llovido. Porque cuando hay sequía espiritual, cuando no ha llovido sobre nuestras vidas, nos sentimos secos. Cuando no sentimos el Espíritu Santo, no lo hemos sentido. No hemos sentido ese quebranto desde dentro de nuestro ser, de nuestras entrañas. No porque nos duela algo, sino por el agradecimiento que le tenemos a Dios. Y le decimos: Señor, de la nada me levantaste, de la nada me salvaste, Señor. Yo confío en ti que un día te voy a ver. ¿Cómo se sentiría esa mujer?
Pero sin embargo a Dios le place traer a Elías. Y le hace, hermano, le hace dos preguntas, o le hace dos mandatos Elías a esta mujer. Pero delante de Dios en realidad son dos actos de fe para la mujer. Primero le dice: tráeme un vaso de agua. Y la mujer va, quizás va pensando: wow, tengo muy poca agua porque no ha llovido, pero bueno, le voy a dar un vasito de agua a este caminante, a este hombre. Y le dice: pero también tráeme una torta, tráeme algo de comer. Y ella le tiene que decir la verdad. Le tiene que decir: ¿sabes qué? Pues la verdad, apenas tengo un puñado de harina y un poco de aceite. Y traía 2 leños para hacer una alumbradita, una pequeña comida, porque nos íbamos a dejar morir yo y mi hijo. No iba a haber más. Después de eso no iba a haber más, no va a haber más. Y Elías le dice: está bien, haz como tú dices, haz como tu pensamiento te dice, haz como lo que tienes en tu mano te dice, haz como lo que material que tú puedes ver te dice. Pero hazme a mí primero, porque yo soy más allá de lo que los ojos que tú ves te dicen. Queriéndole decir de parte de Dios que nuestro Dios es más allá que lo que nuestros ojos pueden ver, hermano y hermana. Que si tú estás en una situación, que si tú estás triste por algo que te está pasando en el trabajo, que si tú estás triste por algo que no esté pasando en tu casa y que quieras que pase en el Señor, que si algo está pasando, Dios te dice: eso que tú estás viendo está bien, va a pasar, pero espera lo que yo voy a hacer en tu vida. Lo de Dios, lo sobrenatural, lo que los ojos normales o naturales no pueden ver. Y Elías le dice: está bien, porque eso tiene que pasar, eso es lo natural. Lo natural es que tú tienes un puñado de harina y tienes un poco de aceite, tú lo puedes ver. Haz así como tú dices, pero hazme a mí primero, dice Elías. ¿Qué quiere decir el Señor con eso? Que le creamos a Él primero. Que si la Biblia dice, hermano, que Él es el Dios del oro y la plata, Él es el Dios del oro y la plata. Que si la Biblia dice que Jesucristo viene por nosotros, Él viene por nosotros. Que si la Biblia dice, hermano, aleluya, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y vino Jesús y nos dio vida y vida en abundancia, entonces Él nos dio vida y vida en abundancia, y ahora estamos vivos para adorarle, para alabarle, para glorificarle. Y que se viene la tristeza, la aflicción a nuestra vida, la adversidad, recordemos su palabra y digamos: Señor, tú dijiste que estarías conmigo todos los días hasta el fin del mundo, y yo te creo a ti, Señor. Bendito Dios. Había una decadencia espiritual en Israel, y hay quizás decadencia espiritual. Hay quizás decadencia, hermano, no solamente espiritual, quizás decadencia económica también en casa. El pastor lo decía aquí. Quizás hay decadencia económica en las casas. Pero eso es lo que nuestros ojos pueden ver en lo natural. Pero el Señor dice hoy que nuestra fe, tu fe, no mengüe. Bendito sea Dios. Hoy el Señor nos dice que el aceite no va a menguar, ni la harina va a faltar, hasta que Dios haga llover sobre nuestras vidas. Quiere decir que hasta que el Señor venga por nosotros no va a faltar el aceite, no va a faltar la harina. Dios va siempre a suplir para tus necesidades. Dios siempre te va a sacar adelante. Dios siempre te va a levantar, hermano y hermana. Que no mengue nuestra fe. Y dice la Biblia, hermano, bendito sea Dios, dice que esta mujer le llevó primero a él. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Comió él, ella y su casa muchos días. No nomás comieron el pedacito de torta,
Se lo comieron en ese ratito. Porque yo estoy seguro que después ella debe haber estado pensando, bueno, pues si Jehová dijo que no va a faltar la harina, no va a faltar el aceite, entonces voy a ir a mirar, otra vez voy a ir a sacar y voy a ir a mirar a ver qué hay allí, porque yo solamente tenía un puñado. Pero ella fue a mirar la vasija y estaba llena. Y yo creo que volteó a ver la harina y también estaba llena. Y yo creo que entonces dijo, ahora sí vamos a comer. Y yo creo que también fue y les dijo a sus vecinos, ahora sí vamos a comer. Y los vecinos quizás le dijeron, ¿y ahora tú de dónde sacaste eso? Si no ha llovido, si no has trabajado, si eres una viuda. Porque Jehová de los ejércitos es el Dios de la lluvia, es el Dios de todo Israel. Y Jehová de los ejércitos nos ha venido a salvar, nos ha venido a levantar a cada uno de nosotros. Vénganse a comer, porque aquí en mi casa hay comida. Imagínense a la gente felices. Y eso somos usted y yo, hermano. Antes de venir al Señor Jesús, nosotros nos faltaba algo, queríamos ver algo más allá. Ya quizás unos estábamos a la orilla, pero alguien llegó y nos dijo, Cristo te ama, Cristo quiere hacer cosas grandes en tu vida. Y nosotros quizás nos quedamos y dijimos, pues si Cristo, pues si yo también lo conozco. Pensábamos que lo conocíamos, así como esta mujer, pero no lo conocíamos. Y alguien llegó un día a nuestra casa y alguien nos habló de Jesús a nuestra casa. Y entonces el Espíritu de Dios llegó a nuestra vida, a nuestro corazón. Y entonces comenzamos a hablar de Dios. Comenzamos a decirle a la gente que Dios había llegado a nuestra vida, así como esta mujer quizás, hermano. Y a la gente le dábamos de comer palabra. Le dábamos de comer aunque no sabíamos. Lo único que le dábamos de comer era, Cristo te ama, Cristo esto, eso, hizo esto y esto y esto y esto por mí en mi vida. No sé mucho, pero Cristo me amó. Esta mujer quizás le dijo a la gente, ¿sabes qué? Yo tenía poca harina, poco aceite. Llegó este hombre a mi casa, me habló de Dios, me dijo que lo hiciera así. Me dijo que el Dios de Israel, que su Dios no iba a hacer que no menguara la harina ni el aceite. Y pues yo le creí y ahora aquí estoy. Y tú y yo le creímos a Dios. Tú y yo en su tiempo le creímos a Dios. Y Dios quiere que ahora no mengue nuestra fe, que volvamos a creerle a Dios como el primer día, hermano. Ahora hasta más, porque sabemos más de Dios. Y los que nos están viendo en el teléfono, en el internet, yo no sé qué, pero créale a Dios. Cuando no conocíamos a Dios le creímos, como esta mujer de Sarepta. No era cristiana esta mujer, no era del pueblo de Israel esta mujer, pero alguien llegó a hablarle de Jehová de los ejércitos, del que hacía cambios, del que podía restaurar, del que podía transformar la vida. Y ella solamente un momento de fe y dijo, bueno, pues lo voy a hacer. Y le creyó y vea la bendición. No murió ella ni su hijo. Bueno, después su hijo se murió, pero luego lo resucitó el Señor. Bendito sea Dios. Y eso Dios nos dice hoy a nosotros. ¿Qué pasa en nuestras vidas, hermano? Nos sentimos como la viuda de Sarepta. Perdimos un ser querido, sí, pero Dios es grande, Dios es poderoso. A Dios le plació. Nosotros no podemos cambiar los tiempos de Dios. Él es soberano, Él sigue siendo Dios, hermano. Y si nosotros somos fieles, un día vamos a ver ese ser querido ahí con Dios, porque Dios es fiel. Dios es bueno. Y Dios nos habla hoy en nuestra vida. No te sientas como esa viuda de Sarepta. Levanta el ánimo, levanta tu cara hacia arriba. Que Dios va a hacer fluir la harina y el aceite en tu casa, en tu vida, hermano, aleluya.
Si es espiritualmente, si es de la necesidad espiritual, pues Dios lo va a hacer. Si es corporalmente, pues Dios también lo va a hacer, hermano. Bendito sea Dios. Porque Dios te está hablando hoy en este día. No es el hermano Saúl, es la palabra de Dios. Si esta mujer corporalmente estaba viendo la harina y el aceite, quiere decir que es corporalmente. Pero para nosotros que somos los espirituales, dice la Biblia que ahora tenemos que ser espirituales y no carnales. Entonces es en lo espiritual también. Si te has sentido menguando, hermano, en tu fe, levántate en el nombre de Jesús. Levántate en el nombre de Jesús, hermano, que la harina y el aceite no van a menguar en tu vida. No dejes que mengue. Bendito sea Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Cierra tus ojos por un momento, hermano. Por favor, cierra tus ojos ahí donde estás. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Y Señor, tú me hablaste a mi vida. Señor, tú eres grande y poderoso, Dios. Tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Aunque habían querido esconder tu palabra, Señor, aunque muchas cosas se han levantado en contra de tu iglesia, Señor, ahora aquí nos tienes. Ahora nos estás hablando todavía, Señor. Ahora nos estás diciendo que tú eres un Dios de poder, que tú eres un Dios de milagros, un Dios de sanidades, un Dios proveedor, Señor, para nuestras vidas. Levántanos, Señor. Levanta tu iglesia en todo el mundo. Levanta tu iglesia, Señor, aquí en este lugar, aquí en Kerman, aquí en el Valle Central, aquí, Señor, en California, aquí en Estados Unidos, aquí, Señor, en los 7 continentes de todo el mundo. Levanta tu iglesia donde quiera que estén, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Que si alguien estaba pensando que la harina o el aceite estaba menguando en su vida, su fe en ti, Señor, su fe en el ministerio que tú un día les confiaste, Señor, que no ven los frutos en el ministerio, Señor, pero tú dijiste en tu palabra, bendito Dios, que seguirá fluyendo hasta que no hagas tú llover, Señor, sobre la tierra. Seguirá fluyendo hasta que veamos un avivamiento, bendito Dios, y la venida de tu Hijo amado Jesús esté y venga por nosotros. Seguirá fluyendo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús seguirá fluyendo. En el nombre de Jesús seguirá fluyendo. En el nombre de Jesús. Y hace unos días, cuando el Señor me dio este mensaje, yo me veía diciéndote esto ahorita. El aceite y la harina va a seguir fluyendo. El aceite y la harina va a seguir fluyendo. Ten fe, el aceite y la harina va a seguir fluyendo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. El aceite y la harina va a seguir fluyendo. Porque Jesús es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. La unción de Dios, la palabra de Dios va a seguirse expandiendo. La unción de Dios va a seguir ministrando los corazones, las vidas, en el nombre de Jesús. Y si tú tienes necesidad, hermano, si tú sientes en tu vida la necesidad de pasar al altar, pasa al altar.